a compartir la palabra. Tenemos el PowerPoint, la presentación. ¿Cómo crece el reino de Dios en mi vida? ¿Cómo hago para que el reino de Dios crezca en mi vida? El reino de Dios tiene que crecer. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo colaboro con el Espíritu Santo para que el reino de Dios sea una realidad cada día creciente? Se desarrolla en mi vida. Y tenemos el QR con todo el mensaje completo. Igual aparece en YouTube el link para poder abrirlo. Así que bueno, de esto queremos hablar hoy, ¿no? Así que bueno, la primera placa sería el reino de Dios hoy en mí, ¿no? El reino de Dios hoy en mí. ¿Cómo accedo y cómo permito, cómo abro las puertas para que el reino de Dios lo pueda recibir en mi corazón para que después se desarrolle? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo me abro para que toda esa potencia, esas riquezas en gloria que tenemos disponibles ahí en las esferas celestiales, se metan adentro de mi corazón, se metan en mí y produzcan ese crecimiento que necesito que se produzca, ¿no? Primero, necesito aceptar el gobierno de Dios sobre mi vida. El reino de Dios es el gobierno. Dios gobierna sentado en su trono sobre toda la tierra. Ahora, lo que yo necesito es que Dios gobierne en mi vida. Es decir, que Dios va a gobernar igual, pero yo soy el que me tengo que adherir al gobierno de Dios y decir, Señor, vení a gobernar en mí. Y esa es una elección que cada uno tiene que tomar y que la mayor parte de nosotros ya la ha tomado, y si no la tomaste, te animo a que la tomes. Es renunciar a tu propio gobierno para decirle, Señor, quiero que gobiernes en mí a pesar de mí. Porque nosotros queremos seguir gobernando, queremos tener la manija, pero voluntariamente decimos, Señor, te pedimos perdón por todas las veces que impongo mis caprichos, mis proyectos, y me abro el corazón para que vos entres a gobernar en mi vida. Al aceptar el gobierno de Dios sobre mi vida, se abre mi espíritu, se abre mi corazón, se produce una apertura. Yo interiormente soy un contenedor que si no tiene el Espíritu Santo está vacío. Pero al aceptar el gobierno de Dios, al abrir el corazón, se abre mi corazón para que el Espíritu Santo ocupe su lugar de gobierno ahí en el fondo de mi intimidad. Entonces, como consecuencia de aceptar el gobierno de Dios sobre mi vida, el Espíritu Santo inunda mi ser, me llena de su presencia. Es la consecuencia del gobierno de Dios. Y esa presencia de Dios es la que tiene potencia de transformación. Es Dios obrando adentro mío, es el Espíritu Santo trabajando en la intimidad de mi corazón. El Espíritu Santo tiene la capacidad de meterse en mis emociones, de meterse en mis pensamientos y contrarrestar todo lo que está viniendo de afuera para que Dios pueda establecer su reino en mi interior. Esa potencia de transformación es consecuencia del Espíritu Santo, es consecuencia del gobierno de Dios y es el proceso en el cual Dios está interesado de transformarnos a la imagen de Jesús. Así que como consecuencia del gobierno de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, comienza un proceso de transformación de mi vida, que es lo que Dios tiene interés. Dios quiere que vos seas cada día más parecido a Jesús. Dios trabaja de adentro para afuera. Dios quiere trabajar en lo profundo de tu corazón, poniendo impulsos espirituales de santidad, impulsos espirituales de generosidad. Y solamente eso se produce a través de ver la necesidad y de reconocer el gobierno de Dios. Pero
tenemos un problema. Y acá, a ver, ¿seguimos? Tenemos un problema. Nuestro egocentrismo termina distorsionando la obra de Dios. Tenemos toda esa potencia en Dios. Pero si no está ese quiebre en el corazón de salir del centro y de pretender que todo esté alrededor mío, termino creyendo que Cristo es solo para mí. Termino aislándome y termino queriendo consumir a Cristo para mi propio beneficio. Y Dios, una cosa que se propone hacer en tu vida es que no seas autosuficiente, que aprendas a depender de otros. El crecimiento espiritual no me puede llevar al aislamiento, no me puede llevar al autoconsumo de Cristo. Eso es indispensable entender. Cada uno de nosotros alcanza a acceder a una medida de Cristo. Ninguno de nosotros puede acceder a la totalidad de Cristo. Por eso a veces cuando decimos que Cristo en mí es todo, es verdad, pero tiene una cierta trampa metida ahí. Porque Cristo en mí puede ser todo porque Dios es suficiente, pero hay un problema. Yo no alcanzo en mi debilidad y en mi limitación a recibir el todo de Dios. Para recibir el todo de Dios, ¿qué necesito? El cuerpo. Mi hermano tiene lo que yo no alcanzo a percibir de Cristo. Mi hermano, necesito el relacionamiento para crecer espiritualmente. Yo no soy autosuficiente. No alcanzo a acceder a la totalidad de Cristo, no por la abundancia de Dios. No, la limitación no está en Dios, la limitación está en mí. Y es una limitación diseñada por Dios para que no seas autosuficiente, para que no te aísles, para que aprendas a depender de otros, para que necesites la comunión, la totalidad de Cristo, la estatura a la que tenemos que alcanzar. No la voy a alcanzar yo solo. La voy a alcanzar con mis hermanos. Por eso este pasaje tan importante, Efesios 3, lo vamos a poder entender de otra forma. Por más lleno del Espíritu que esté, necesito crecer en la calidad de mis relacionamientos para acceder a la totalidad de Cristo. Este pasaje es un pasaje central en la revelación y tiene todo contenido acá. Que habite Cristo en la fe. Pero es más largo, ¿no? Lo puse ahí para que sea más reducido, dice. Para que el Señor nos dé conforme a las riquezas de su gloria, como toda la abundancia de Dios. Nos dé conforme a toda la abundancia de Dios. El ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu. Seguimos la línea de lo que estábamos hablando. La abundancia de Dios, el Espíritu Santo fortaleciendo nuestro ser interior, el Espíritu Santo habitando en plenitud. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe. ¿Cómo para que habite Cristo? ¿No es que habitaba ya antes? Para que Cristo sea una realidad en mi vida. Consecuencia de las riquezas en gloria y de la llenura del Espíritu, para que Cristo habite. Y miren acá, para que porque no termina ahí. No termina punto final. No dice para que Cristo habite por la fe. No. Para que, y esto es importante y lo vamos a trabajar, para que arraigados y fundados en amor, podamos comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Para ser llenos de la plenitud de Dios, necesito que habite Cristo por la fe, necesito la llenura del Espíritu, pero necesito a todos los santos. Porque todos los santos son los que me van a ayudar a comprender la dimensión de Dios para poder alcanzar la plenitud de Dios. No voy a alcanzar la plenitud de Dios aisladamente. No soy autosuficiente, necesito el cuerpo. Necesito la riqueza de mi hermano, el ministerio de mi hermano, la profundidad de mi hermano. Si no, siempre voy a alcanzar una medida escasa de Cristo. La que está diseñada para que yo alcance, que es limitada. Para acceder a la plenitud, necesito la abundancia que hay en la casa de Dios. El don que hay en la casa de Dios. Abrirme a la riqueza que hay en la casa. No soy autosuficiente. Necesito la riqueza de la casa de Dios. Por eso, el reino de Dios en mi vida crece conforme, en la medida que crece mi capacidad de relacionamiento. No soy autosuficiente para crecer. El reino de Dios no alcanza su crecimiento yo solo con Dios. Para crecer, para que el reino de Dios se desarrolle en mi vida, tengo que crecer en mi capacidad de relacionamiento. Yo alcanzo a tener una medida de Cristo, pero necesito construir relaciones de edificación mutua para alcanzar la plenitud de Dios. ¿Para qué? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, de quien el cuerpo crece bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y así el cuerpo recibe el crecimiento de la cabeza para ir edificándose en amor. Y vuelvo a subrayar la palabra amor porque es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Para ir, ¿en qué tenemos que crecer? Tenemos que crecer en amor. Vamos a desarrollarlo más. A través de relaciones. De la cabeza fluye el crecimiento y todo el cuerpo crece, edificándose en amor. ¿Cómo? A través de un cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Así que necesitamos que el reino de Dios crezca en medio nuestro. En la medida que el reino de Dios crece en medio nuestro, crezco yo. Pero el crecimiento es de todo el cuerpo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Todo el cuerpo tiene que crecer. Por eso tenemos que asumir ciertos desafíos de crecimiento. Ciertas áreas donde estamos débiles y necesitamos crecer. Y el primer desafío que te quiero animar a crecer es crecer en amor. El reino de Dios tiene que crecer en las áreas débiles de nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de aquellas cosas que nos faltan para ir a buscar de las riquezas en gloria, para ir a recibir del banquete espiritual que tenemos disponible, pero todo parte de la conciencia de necesidad. Tengo que darme cuenta de qué me falta.
para ir a buscar lo que tengo en Cristo y ser revestido de lo que Cristo ha provisto para mi vida. Y quiero que meditemos juntos de que una de las cosas más débiles en nuestras vidas, que más necesitamos que el reino de Dios se desarrolle, es el amor. Acá tenemos un problema serio. Me faltó eso, ¿no? Bueno, el reino de Dios hay que buscarlo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Hay que buscar el reino de Dios y su justicia en nuestras áreas débiles. Una de las áreas más débiles de nuestras vidas es la necesidad de crecer en amor. Tenemos un problema muy serio con esto, muy serio, que es el lenguaje, la distorsión del lenguaje. Y para eso necesitamos revelación. La palabra amor que nosotros entendemos no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Nuestra comprensión inmediata del concepto de amor es abismal, no tiene nada que ver. Nosotros asumimos que el amor es un sentimiento, un afecto, nada que ver. Por eso tenemos que leer la Biblia con otra versión, la versión nuestra, traducida. Amar no es un sentimiento, amar es la capacidad de sacrificarme por el otro. Eso es amor. Entonces, cuando leemos amor, tenemos que romper nuestra mente y decir, no me está hablando de amor, me está hablando de compromiso, de sacrificio. Mi capacidad para ágape, para entregarme al otro. Porque amar como un sentimiento es fácil. Sí, yo te amo, hermano, pero sacrificarte, sacrificarte por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por los hermanos, tiene otro nivel de demanda. Por eso necesitamos entender la Escritura conforme al verdadero sentido de la Escritura. No estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de algo muy difícil, muy complejo. Pero nosotros leemos 1 Corintios 13 como un sentimiento, así, y un abismo. Nada que ver. Nos habla de morir hasta la última, nos habla del más extremo sacrificio de nuestras vidas. Nos habla de morir hasta lo más profundo, del mayor despojamiento que podemos hacer por el otro. Porque mirá, NTV, la otra ustedes la saben también, pero el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso. Es decir, la capacidad de sacrificio por el otro. Renuncio a todo celo. No es fanfarrón ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No exige que las cosas se hagan a su manera. Ahí nos damos cuenta cuánto nos falta amar en lo cotidiano, en lo familiar, con los hermanos. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. ¿Vieron? Tenemos que crecer mucho en esto. Esto es un espejo de a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso la trampa de minimizarlo, cuando esto realmente nos compromete hasta lo más profundo. No se alegra de la injusticia. ¿Vieron? Yo sabía que por algo le pasa. Yo sabía que algo tenía, por algo le está pasando todo esto, No se alegra de la injusticia. Se alegra del triunfo de la verdad. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza. ¿Con cuántas personas has perdido ya la esperanza? Te falta ese compromiso de amor. Siempre mantiene la esperanza y se mantiene firme en esa actitud de entrega y de compromiso en toda circunstancia. Así que, y si leemos esto, vieron los pasajes anteriores, habla de que necesitamos crecer en amor.
Habla de arraigados y fundados en el amor, arraigados y fundados en el compromiso mutuo, en el entregarnos por el bienestar del otro, en el invertir mi vida para que el otro sea feliz, para que el otro esté bien. Es un cambio de dirección de mi vida. No es que todo es para que me atiendan a mí, me llamen, me reciban. Yo estoy para amar, para buscar el bien del otro, para sacrificar a mi comodidad para que el otro alcance ese triunfo de la verdad. Y podemos leer la Escritura en este sentido. Y vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir entendiendo de otra forma. Juan 4:17 dice, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. La versión Reina Valera habla de ser perfeccionados en el amor, pero mirá, ¿a dónde lo lleva? Ser perfeccionados en el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que estemos tranquilos en el día del juicio necesitamos ser perfeccionados en el amor, porque vamos a ser medidos conforme al amor, conforme a la capacidad de sacrificio, conforme al compromiso que tenemos por el otro. Perfeccionarnos en el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor tiene que hacerse perfecto, el amor tiene que crecer en cada uno de nosotros. Y acá tenemos no solamente la Escritura, no solamente nos da la ley de lo que tenemos que hacer, porque si no estaríamos bajo la ley, sino que si nos da un mandamiento, nos da la gracia para cumplir ese mandamiento. Esa es la diferencia entre Cristo y la ley. La ley te dice, tenés que ser igual a Jesús, tenés que crecer en amor, esa es la ley. Tenés que crecer, tenés que hacer, tenés que amar más. Pero la gracia no solamente te dice, tenés que hacer, te da los medios para alcanzar. Y en Juan 17 dice, les he dado la gloria, el Espíritu Santo, en tu corazón. Les he dado la gloria. Vos tenés la gloria de Dios en tu corazón. Vos tenés el Espíritu Santo en lo profundo. ¿Para qué? Para que seamos uno. Nos dio la gloria. ¿Para qué? Para que seamos uno. Que gocen de una unidad tan perfecta que sepa que tú me enviaste. El plan de Dios es que seas uno con todos tus hermanos. Uno. Aún con aquellos que te cuestan. Necesitas perfeccionar el amor porque Dios te dio la gloria para que seas uno. En la eternidad te vas a encontrar con personas que tuviste problemas acá en la tierra. Los tenés que resolver antes. Porque Dios te dio su gloria para que seas uno con todos, no con los que estamos acá nada más, con todos. Y es el desafío. Ahí podés ir repasando en tu corazón. Yo les he manifestado tu nombre y lo manifestaré porque para que el amor con que me has amado esté en ellos. Él puso gloria para que esa gloria se transforme en compromiso hacia los demás. Y puso amor. El amor de Dios fue derramado en tu corazón, dice Romanos 5:5. Dios puso ese amor para que alcancemos
esa plenitud. Por eso ahora podemos entender la trascendencia que tiene la comunión entre nosotros para crecer en amor. Los demás tienen que ver nuestro sacrificio mutuo. Cómo invertimos nuestras vidas para que el otro esté bien, para que el otro esté feliz, para que el otro esté completo. Y necesitamos crecer en amor. Necesitamos estar fundados y arraigados en el amor para conocer toda la excelencia del amor de Cristo. Algunos pasajes más. Filipenses 1:9. Les pido a Dios, un estudio que yo siempre lo recomiendo, no sé si alguna vez alguien lo hizo, pero un estudio que habría que hacer es estudiar todas las oraciones de Pablo por sus discípulos. Son impresionantes. Filipenses 1:9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde, abunde, dice la Reina, desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Pero ven, hay una causa y efecto. ¿Por qué Dios te va a ayudar a hacer crecer en conocimiento y entendimiento si primero no creces en amor? Si primero no se traduce en relaciones transformadas. Y qué linda forma de orar unos por otros. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde. Hoy podemos orar para que el amor entre nosotros desborde cada vez más. Para que sigamos creciendo en entendimiento y conocimiento. Pero sí, siempre hace falta un para qué. ¿Para qué va a llenar tu cabeza de conocimiento si no brota, si no fluye, si no se traduce en crecer en amor hacia los demás? Primera Tesalonicenses dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor. Vieron que por eso le leíamos mal, porque le leíamos como si fuera un sentimiento, que Dios haga sobreabundar el amor, como si fuera un afecto. No, que Dios haga sobreabundar el sacrificio que tenemos unos por otros, el compromiso que tenemos unos por otros. No está hablando de una cosa superficial, está hablando de algo profundo. Sigue orando. Que el Señor haga crecer y sobreabunde el amor que tienen unos por otros y para toda la gente. Y este pasaje lo encontré, no lo había leído, ¿viste cuando no lo tenés en el radar? Y me llamó mucho la atención. Que el Señor enderece, qué tremendo, enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Enderece, porque tiene que darle la dirección. Nosotros tenemos la dirección para adentro. Todo para mí. Que me atienda, que me escuchen, que me cuidan, que me comprendan, que me llamen. Pero Dios dice, no, hay que cambiarla, hay que revertir el proceso. Que Dios enderece tu corazón para que sepas amar. Y qué tremendo esto, ¿no? Para que Dios enderece tu corazón en la paciencia de Cristo. Otro día vamos a predicar de la paciencia, que es tremendo todos los versículos que hablan de la paciencia, pero en la paciencia de Cristo. Necesito crecer en amor. Necesito ver a mis hermanos con fe y decidir ser un factor de transformación de mis hermanos. Necesito ver la debilidad de mi hermano no para descalificarlo, sino que en la debilidad de mi hermano sentir un llamado de amor. Hay muchos que están en la iglesia y no están bajo el gobierno de Dios,
que sobreviven, que viven vidas cristianas subnormales, pero no es para que los juzguemos, es para que se despierte un amor pobre. Le falta todavía vivir en victoria. Le falta encontrar la plenitud de Cristo. Le falta encontrar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo estoy acá no para descalificarlo. Estoy acá para ayudarlo a ser una persona espiritual, a dejar la carnalidad, a dejar la individualidad, a dejar el consumismo, a dejar todas estas cosas que nos están debilitando como iglesia. Pero no es para que yo lo descalifique, es para que sienta un llamado de amor. Estoy acá para despertar, para inspirar, para que mi fuego contagie. Si los que están alrededor mío no están encendidos, me tengo que preguntar por qué no tengo fuego. ¿Qué fuego me falta para encender a los demás? Y no puedo pretender juzgar al otro porque está apagado. Tengo que preocuparme yo por qué no estoy tan encendido que lo logro contagiar, que lo logro encender con el fuego que tengo en mi corazón. Entonces es un llamado, el amor es un llamado no para juzgar y descalificar, para morir por el otro. Para sacrificarte por el otro, para buscar el bien del otro. Y dice ahí que tenemos que crecer en el amor que tenemos unos por otros, y el otro es en el amor que tenemos por la gente. Y acá viene el segundo desafío que quiero dejarte hoy. Asumo que a todos nos falta un poquito más de amor, ¿no? Que todos queremos crecer un poquito más en el amor. Y estamos para ayudarnos. Pero vamos al otro. Nos falta un poquito más de coraje. Necesitamos un poco más de coraje para que el reino de Dios avance en otros. El reino de Dios, decíamos, crece en nuestras relaciones, crece en la unidad que hay entre nosotros. Pero hay otro aspecto que el reino de Dios tiene que crecer, y es en los que todavía no se convirtieron. Y para eso necesito que el reino de Dios me dé más coraje para llegar al inconverso. Así como tengo que ver a mis hermanos más débiles de la iglesia con misericordia y llamado, tengo que ver a los de afuera con hambre de que se vengan a congregar, porque tienen dones, gracias, que nosotros necesitamos. El cuerpo tiene que ser edificado. Tenemos que crecer internamente, pero también se tienen que agregar los que faltan. Los que están afuera tienen dones, tienen gracia, que nos haría mucha falta tenerlos acá. Y necesito ese hambre. Cuando veo a alguien, cuando veo un matrimonio lindo, un joven ahí en crisis, necesito hambre. Qué lindo sería este matrimonio en la iglesia. Cuando veo a un joven apartado, qué lindo sería poder ayudarlo, que vuelva. Se tiene que despertar ese anhelo de tenerlos acá sentados. Se tiene que despertar ese hambre por los que no están. Porque son los que Dios diseñó para edificarnos, que todavía no estamos recibiendo de su gracia y que los necesitamos en la iglesia. Necesitamos la silla, bueno, por el partido hay más silla vacía, pero siempre tenemos alguna excusa, siempre hay una silla vacía por algo. El domingo pasado no sé por qué era. Pero necesitamos que se llene, necesitamos que ahí esté sentado ese hermano con don profético, que necesitamos más don profético. Necesitamos que Dios venga, que venga gente que tenga gracia, que tenga abundancia. Necesitamos hambre de esas personas. Necesitamos conocerlas. Pero para eso necesitamos coraje. Jesús nos da un modelo a seguir. Y muchas veces cuando hablamos del modelo de Jesús, nos quedamos con el modelo de su carácter.
Y está bueno. Tenemos que aprender a ser mansos. Pero el modelo de Jesús no es solamente su carácter, es su militancia. Recorría los pueblos, no paraba de predicar, no se callaba la boca. Entonces la semejanza de Jesús no alcanza con ser buenito y manso y humilde. Está bien, ya es un gran desafío aprender a ser manso y humilde. Pero no quedemos solamente en la transformación del carácter. Hace falta la transformación de nuestra acción. Necesitamos ser igual que Jesús en la autoridad con la que hablaba. En la firmeza con la que hablaba, mezclada con un amor que seducía en el buen sentido de la palabra. Ese es el modelo, no es solamente portarnos bien. Necesitamos militancia, necesitamos compromiso. Jesús se sacrificó para santificar a la iglesia. Nosotros nos tenemos que santificar. Sacrificar para santificar a la iglesia. Sacrificarnos para el crecimiento de la iglesia, de los que faltan. En el mismo llamado de Jesús a sus discípulos estaba esta promesa de que Jesús, ahí la NTV, dice, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y yo los haré pescadores de hombres. Necesitamos ese denuedo, ese coraje para vernos a nosotros mismos como pescadores de hombres. Necesitamos el coraje para que nuestro objetivo no sea solamente venir el domingo a la reunión y venir al grupo casero y tener discipulado y diezmar. Nuestro compromiso es ser pescadores de hombres, buscar al que falta. Por eso les dejo estos desafíos, porque el reino de Dios tiene que crecer en medio nuestro. Y Dios nos dio gracia. Dios nos dio herramientas para que alcancemos. Solamente tenemos que tomar conciencia de las áreas que necesitamos desarrollar. Y te dejo 2 áreas que creo que son suficientemente desafiantes como para que rumiemos un buen tiempo. Crecer en amor y crecer en coraje para ser pescadores de hombres. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Oramos los músicos. No terminamos tarde. Amén. Yo te pido que te acerques al que tenés al lado para ministrarle. Ahí, ministrémonos mutuamente. Ahí donde estamos. Ministrémonos. Podamos orar con este clamor. Señor, queremos crecer. Todas las parábolas del reino nos hablan del crecimiento del reino. Ahí en Mateo 13 nos habla de un reino que crece, prevalece. Señor, no crece el reino por venir el domingo a la reunión. No crece el reino por tener un sentimiento afectuoso. Señor, queremos que nos transformes, que endereces nuestros corazones para poder amar a mi hermano y para poder amar al de afuera. Que pueda tomar conciencia de que Cristo en mí no me hace autosuficiente.
me hace necesitado de lo que Cristo está en mi hermano. Señor, este es el clamor de esta congregación. Queremos crecer, queremos que el reino de Dios crezca. Queremos que el reino de Dios crezca. Por eso queremos pedirte, Señor, para que podamos sobreabundar en amor. Para que el amor desborde entre nosotros. Ese es el crecimiento al que tenemos que apuntar, que el amor desborde. Que haya conexión, que haya interés. Que hayan llamados telefónicos, palabras de afecto, palabras de aliento. Que los demás puedan ver ese afecto fluir en medio nuestro. Que los demás puedan ver esas actitudes naturales donde buscamos el bien del otro, donde buscamos que el otro alcance esa madurez. Enderezá nuestros corazones hacia mi hermano y enderezá mi corazón hacia afuera. Nos falta mucha gente preciosa que todavía no conocemos y que la necesitamos para que nos edifiquen, para que aporten toda la riqueza que tienen. Hay muchos que están apartados, muchos que están apagados, muchos que todavía no conocen y que no estamos disfrutando en plenitud. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte. Crecer en amor, crecer en sacrificio por el bien del otro. Gracias porque nos diste provisión. No es algo que parta de nuestra perfección, de algo que naturalmente tenemos, porque no lo tenemos. Lo natural es el egocentrismo, es la comodidad. Pero pusiste tu gloria en nosotros. Pusiste tu gloria en mi hermano. Pusiste tu gloria. Pusiste tu amor. Nos diste todo lo que necesitamos para estar a la altura del llamado. Nos diste tu gloria. El Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón. Ahora te pido, Señor, que llenes con tu Espíritu Santo a todos mis hermanos aquí presentes. Llénalos, llénalos. Llénalos, llena, 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 llena. Que seamos conscientes de esa gloria poderosa, conforme a las riquezas en gloria que está operando en nuestro corazón. Llena, que nadie se vaya acá vacío. Que vayamos sabiendo que tenemos un amor, que lo tenemos que hacer fluir, que lo tenemos que direccionar, que lo tenemos que exportar. No lo puede quedar adentro de nuestro corazón solamente, lo tenemos que comunicar a los demás. Danos ese amor. Nos diste ese amor, nos diste la gloria. Por eso es que no depende de nosotros, depende de que te demos lugar para que vos ames a través nuestro. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré el tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré.
tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. Aleluya. Bendito. Bueno, hermanos, que tengan una hermosa mediodía y esperemos que festejemos juntos. Y si no, hay que festejar igual porque la selección jugó bien, ¿no? Bueno, saluda al que tenés al lado y bueno, nos vemos el domingo que viene. Bendiciones.